Y ahora, en esta gran celebración de .NET, demos la bienvenida a Jorge Levy, profesional más valioso de Microsoft en Azure y tecnologías del desarrollador, y reconocido en toda la región por sus grandes aportes tecnológicos a la comunidad. De manera especial, Jorge nos presentará Explorando Visual Studio 2026. Jorge, bienvenido a tu casa. En comunidad, juntos lograremos más. Hey, hola Jorge, ¿qué tal? Hola, un pequeño problema de internet, pero ya estoy pago. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Primero que nada, agradecerte la invitación a la NetConf. Muy contento de estar en tu comunidad y, como siempre, tratando de contribuir a la información que se comparte en esta linda comunidad. Muy bonito el background, por cierto, así todo marca personal, azul, negro. Es correcto, es algo que he estado trabajando nada más. Ok, perfecto. Te decía antes de que entremos, yo lo veo al revés, entonces me confunde, pero ya me dices que se ve bien, entonces ahí estamos. Sí, estoy tratando de hacer mi marca personal. Como ves me puedes encontrar en todas mis redes en jorgelevy.net, entonces también por ahí tengo mi marca personal. Mi logo que representa un poco mis inicios MVC, ahí las capas que corresponde. Entonces, se me hizo interesante crear ese logo desde cero. Un Muy poquito .NET de... al asunto también, y ahí entra el punto también importante. Han pasado ya algunos años, hablemos de .NET Core, desde esta renovación general, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo has visto tú esa evolución? Porque sí es bien cierto, veníamos un .NET Framework, luego pasamos por acá. ¿Cómo ves esa evolución de manera general? Yo creo que el punto más importante aquí vino con el NetCore, cuando se rompió ese paradigma de decir que Net Framework era solamente para Windows. El hacerlo multiplataforma fue un punto muy importante en la historia del desarrollo del framework, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando el NetCore, incluso está en el nombre, ¿no? Antes se llamaba Net Framework, ahora después, cuando se hizo multiplataforma, se llamaba NetCore, y ahora simplemente lo dejaron como .NET, ¿no? Esa parte es importante. Es confuso, también es muy confuso, pero entiendes la historia, ¿no? Te vas dando cuenta de los pasos que ha dado y cómo es que quieren hacerlo todo multiplataforma, quieren hacerlo más que un framework de desarrollo, una plataforma de desarrollo, ¿no? Que puedas programar para todas y cada una de las entidades que existen, mobile, web, escritorio, en fin, muchísimas otras. Y ahora también en inteligencia artificial. Tal cual. Y fíjate que ahí hablabas de plataforma de desarrollo y también hablamos mucho de entornos de desarrollo, ¿no? Y en este caso muy puntual la sesión de Visual Studio. Y aquí el punto es también preguntarte, considerando tu experiencia, ¿desde qué Visual Studio empezaste tú a trabajar? ¿Cómo lo Yo recuerdas? empecé con Visual Basic, entonces era el Visual Studio para Visual Basic, que ni siquiera era .NET ni nada, era Visual Basic Visual Basic. y es ¿El correcto. 6.0 o había unas versiones anteriores, ¿no? Creo que me tocó una versión anterior, pero que yo recuerde así, que haya sido mi fuerte, era la 6.0, y desde entonces ya utilizaba el ITLE de desarrollo, ¿no? Y es una parte importante, esta parte de Visual Studio es algo que ha soportado todo este camino que ya hablábamos del desarrollo de tecnologías Microsoft, porque lo podemos abrir muchísimo a tecnologías Microsoft. Visual Studio es la herramienta máster de que ha acompañado todo esto. Ya empiezan a haber muchísimas otras herramientas súper poderosas, súper interesantes, pero Visual Studio ha ido de la mano todo este tiempo. Entonces, si has estado en contacto con .NET, muy probablemente hayas utilizado o hayas sabido sobre Visual Studio. Y este enfoque que le están dando también de ponerlo en este roadmap de liberar, ya lo estaré platicando en mi presentación, de liberar versiones junto con el .NET. No. Ahí está, perfectísimo. Ahí está.
hablábamos hasta cierto punto, ok, de que estaba Visual Studio, pero también estaba la variante de Visual Studio Code. Correcto, sí era lo que estaba platicando y de repente me di cuenta que ya no estaba en línea, una disculpa. Sí, les decía que esta crítica que se dio, ¿no? De Microsoft quería o se decía que quería reemplazar Visual Studio con Visual Studio Code y la verdad es que no, ya salió Microsoft a decir que no, Visual Studio Code se queda por mucho rato y eso fue mientras estábamos en la versión anterior, Visual Studio 2022, y veíamos avances y avances y avances de Visual Studio Code y nada de Visual Studio. Y hace aproximadamente 5 meses, 3 meses, nos salen con la sorpresa de que viene un Visual Studio nueva versión llamado Visual Studio 2026. Y se nota por todo el esfuerzo que le dieron a esta nueva versión que Microsoft viene con todo con Visual Studio. Entonces, se va a quedar por mucho rato. Y ahorita ya lo platicaré, este nuevo esquema de release o de desplegado de versiones y demás. La verdad es que Visual Studio se queda para rato. Eso iba a Y muy mencionar, contento, ¿no? Tienen algunos anuncios importantes por mencionar. Es correcto. Ya estaré platicando. Se libera una versión cada año en vez de 2 o 3 años cada una. Tiempo de soporte de 2 años. En fin, muy interesante lo que se viene. Ahí tienen spoilers. Es correcto. Bueno, Jorge, bienvenido. Si gustas, puedes compartir. Y por aquí está producción. Perfectísimo. Déjame, comparto por acá mi pantalla. Antes que nada, comentarles si tienes algún comentario, pregunta, sugerencia, aportación, por favor ponlo en el chat. Soy una persona que me gusta estar revisando continuamente el chat, entonces por favor hazlo y ahí estaremos platicando sobre ello. Bueno, no traigo ninguna diapositiva, todo es estar revisando la información y ejecutar el Visual Studio como tal, ¿no? Lo primero que vamos a hablar es que Visual Studio viene con una nueva versión renovada. Se decía que sí iba a ser Visual Studio 8, 9, bla, con números. Se decía que sí iba a ser, no se sabía. Y incluso durante mucho tiempo se estuvo hablando de que se llamaba Visual Studio Next, o sea, el siguiente. Ya se liberó esa información y se llama ahora Visual Studio 2026. Y una de las cosas más importantes que hay sobre esta información es todo lo que viene referente a el roadmap o cómo es que se va a estar liberando el Visual Studio a partir de ahora. Si bien les estoy compartiendo esta información en inglés, es que estaba tratando de compartirles, pero no se puede. Entonces, Dani, te pego los URLs según lo voy usando en el chat privado, a ver si me ayudas a ponerlos. Muy bien. Sí. Bueno, si bien vienen en inglés, si se fijan por acá, en esta parte de la página, pueden venir y cambiarlo ustedes. Cualquier documentación que ustedes vean de Microsoft, de la plataforma Learn, pueden venir y cambiar esto que tenemos por acá, estas tres líneas, las pueden cambiar, que empiece con ES, que es español, y luego del país donde están. No es necesario poner exactamente el país, lo importante es que le cambiemos al ES. Entonces, si yo le pongo en ES, vamos a ver que lo podamos ver en español. Yo lo quiero mostrar en inglés porque resulta que todavía están trabajando con las traducciones. La primera versión lo pusieron en un traductor y entonces de repente tenemos algunos nombres muy, muy, muy extraños o algunos términos muy extraños que a mí me incomodan y por eso es que prefiero ponerlos en inglés o enseñarles lo que vamos a hacer, lo que vamos a estar viendo en la de inglés. Pero bueno, ahí está el truco para que puedan. Otro truco que pueden hacer para cambiar el idioma es, se vienen hasta en la parte de abajo y aquí le dicen que le cambie el idioma que ustedes quieran. Ahí ya deciden. Por ejemplo, yo aquí le puedo decir que quiero regresar al inglés en español, al inglés de Estados Unidos y si se fijan ya me cambia. Pues bueno, vamos ahora sí a hablar sobre
cómo es que se van a estar liberando las versiones a partir de Visual Studio 2026. Si bien antes Visual Studio era liberado cada cierto periodo, no tenían un esquema fijo, a partir de ahora, a partir de esta versión 2026, se va a empezar a liberar una versión cada año. Y esto va junto con la liberación de el framework, que es el .NET. Entonces, en noviembre vamos a tener una versión. Para el año siguiente vamos a tener un Visual Studio 2027. Para dentro de 2 años vamos a tener un Visual Studio 2028. Y así lo vamos a ir teniendo. Déjenme ver si por acá está una imagen. Creo que por ahí, aquí está. Por aquí teníamos la imagen. Entonces, si se fijan, voy a tratar de hacer zoom. Vamos a tener Visual Studio 2026 y después 2027, 2028 y así sucesivamente. ¿Qué va a estar pasando en el traslape de las versiones? Lo que va a pasar es que Visual Studio va a recibir la mayoría de las características, las nuevas features, bueno, las nuevas características, todo eso nuevo que viene lo va a estar recibiendo durante un año en un esquema de actualización que también es nuevo. Cada mes van a estar liberando nuevas y nuevas características. Van a hacer un release, una subrelease o sí, una versión pequeña de Visual Studio 26 de noviembre, una de diciembre, una de enero y así sucesivamente. Y le van a ir aumentando características funcionales cada mes. Al término del primer año, lo que va a pasar con la versión, por ejemplo, en este caso 2026, va a ser que va a aparecer una nueva versión 2027 y en paralelo durante un año se va a dejar la 2026. Vamos a tener 2 versiones. La 2026 ya no va a recibir nuevas características. Lo único que va a recibir son actualizaciones de seguridad. Entonces, vamos a tener 2 versiones, que es la 2027 y la 2026. La 2027 recibiendo nuevas funcionalidades, mientras que la 2026 solamente va a recibir actualizaciones. Me parece un acierto. A la vez va a ser confuso, sé que va a ser confuso porque mucha gente sigue desarrollando cosas del pasado. Sin embargo, esta compatibilidad de proyectos hacia atrás se va a mantener. Entonces, está interesante este esquema que van a utilizar. Además de esto, lo que se está haciendo es entregan 2 canales. El primer canal de ellos es el canal estable. Esto es el Visual Studio que la mayoría de la gente va a utilizar. Pero a su vez, se establece el canal de Insiders. Este canal que lo que va a permitir es que las personas que nos animemos a instalarlo podamos recibir las nuevas características de manera avanzada. ¿Para qué? Para que lo empecemos a usar y demos feedback a el equipo de Visual Studio y les digamos, esto que estás poniendo está chido, pero necesita esto, esto y otro. Entonces, lo que están buscando con el Insider Channel es que la comunidad les dé feedback sobre las nuevas características. Entonces, vamos a tener 2 canales, el estable y el Insiders. Yo he estado utilizando el Insiders desde que apareció y la verdad es que me ha parecido una versión súper estable, no es que haya fallado y a la vez me sentí muy orgulloso, por ejemplo, de haber podido contribuir con un par de bugs por ahí que a final del día los resolvieron de 1 o 2 días y estuvo muy interesante participar en esa parte. Ya cada quien es en el gusto en el que estén. Otra de las cosas muy importantes es, como siempre, o como se ha mantenido, podemos tener 2 versiones al mismo tiempo, 2 versiones de Visual Studio, 2 o 3 o las que queramos al mismo tiempo en nuestras computadoras. Por ejemplo, estamos saliendo de Visual Studio 2022 y ahora que tenemos Visual Studio 2026, los podemos tener, como ellos les llaman, side by side. Por acá lo tenemos exactamente. Lo cual nos permite, por ejemplo, si de repente tenemos algún proyecto que es específico de un Visual Studio anterior, seguirlo utilizando a la par de
las nuevas versiones. Entonces, por ejemplo, en este esquema que veíamos de Visual Studio 20, 26 y 27, también vamos a poder mantener el 2026 y el 2027. Esto no es una nueva característica, esto ya se venía dando desde Visual Studios anteriores, simplemente mantienen este perfil de soportar múltiples versiones. ¿Qué va a pasar exactamente el día de hoy? El día de hoy vamos a tener dos Visual Studio, los cuales pueden ser adquiridos. Es el Visual Studio 2026 y el Visual Studio 2022. Algo que va a pasar muy curioso. Si se fijan, el Visual Studio 2026 va a tener un término de soporte en noviembre 9 del 2027, un año después de que haya salido el Visual Studio 2027. Bueno, aquí lo interesante es que en el 2027 se termina el soporte para Visual Studio 2022. Pero si se fijan, si nos vamos al cuándo se va a acabar el soporte de Visual Studio 2022, vamos a ver que el soporte de 2022 se acaba hasta el 2032. Es decir, en 10 años van a seguir soportando Visual Studio 2022. Esto me parece así como que, wow, muy curioso, ¿no? Porque pues va Visual Studio 2022, se espera que esté más tiempo en el mercado que su nueva versión. Incluso, también si vemos por acá, el Visual Studio 2017, su soporte se termina hasta dentro de 2 años. Entonces, estaba muy interesante cómo cambia este esquema a partir del 2026 y cómo las versiones anteriores se quedan con el soporte anterior. En fin. Otra de las cosas que vamos a hablar es los product lines o las versiones que ofrece el Visual Studio 2026, perdón. Se queda exactamente con el mismo proceso que teníamos. Déjenme atacar los comentarios que teníamos. Dice Adriana Cicione, perdón si me equivoco en el nombre, dice, yo tenía la 2022 y la Insiders y la 2026 hace unos pocos días tuve que borrar para hacer espacio. Sí, podemos tener varias versiones instaladas. El problema se convierte en hardware y en características de nuestras computadoras. Por supuesto, cada instalación toma un espacio en nuestro disco y no lo podemos acabar muy rápidamente. Entonces ya tendríamos que decidir cuál es el que vamos a utilizar. En ese sentido, yo pudiera sugerir 2026 viene con compatibilidad hacia atrás muy fuerte. Entonces, muy probablemente, todo lo que hacías en una versión anterior lo vas a poder seguir haciendo en 2026. Y ya estaremos hablando, por ejemplo, del soporte para extensiones, que era una de las razones por las cuales nos deteníamos mucho en irnos a nuevas versiones. Spoiler alert, Visual Studio 2026 asegura compatibilidad con versiones, con soporte para extensiones de otras versiones. Ahorita veremos un ejemplo de cómo a mí me ayudó con una extensión en específico. Dice Jorge, ¿las actualizaciones también aplican en el lenguaje, por ejemplo, C# o solo el Visual Studio? C# ha venido actualizándose y ya verán las otras 3 sesiones que tenemos el día de hoy. C# se viene actualizando año con año, con este esquema de versionamiento de long term y short term. Cada año, el día en noviembre, en la NetConf, precisamente en este evento que se está reproduciendo ahora en esta comunidad, se está deliberando año con año. Lo que hizo el equipo de Visual Studio fue anexarse a ese esquema de liberación y ahora lo que va a hacer Visual Studio se acomoda a C#, .NET y todas esas comunidades, todas esas tecnologías para hacer release junto con ellos. Entonces, más bien Anderson es Visual Studio el que se acomoda a C# o como había sido o como se estaba liberando el lenguaje y el Net Framework. Espero haber contestado la pregunta. Regresamos a lo que les estaba platicando. El Visual Studio viene como lo venía haciendo
con sus 3 versiones. El Community, esta es de las más interesantes. ¿Por qué? Porque el Community no tiene costo, es free completamente. Que nadie te engañe, que nadie te diga que el Community viene, es de costo. Incluso por acá vienen los términos de la licencia, donde habla de que el software es completamente gratis para, por acá estaba, que para individuos y demás. Ya si estás aquí está, individuos, y si eres un individuo que está trabajando en tus propias aplicaciones, incluso para venderlas o para otro propósito, tú puedes utilizar este desarrollo para estas aplicaciones. Ahí lo dice, incluso para que vendas los productos. Ya si estás en una organización, ya si tienes que verlo, si estás en un enterprise, una compañía muchísimo más grande, entonces sí tendrías que venir y ver cuál es la versión que les corresponde a sobre este esquema. Pero es muy importante mencionar que la community sigue siendo de acceso libre, incluso para generar negocio. Eso es importante, y aquí está en los términos de la licencia. Perfecto. ¿Dudas? Dice Anderson, ¿la competencia de extensiones aplica desde Visual Studio 2022 o desde la 2026? Ya lo estaré platicando, spoiler alert, todas las extensiones que 2022 soporta están soportadas en 2026. Ahorita lo vamos a verificar con una extensión en específico que a mí me hacía tener las versiones anteriores, incluso 2017, y ya con esta compatibilidad ya no tengo ese problema. ¿Qué más ante el dinero? Ok, muy bien. Vamos a ver cuáles son las características, ahora sí, que provee el Visual Studio 2006. Una de las principales, déjenme ver por aquí, ahí está. Voy a confiar en que el stream no me echa a perder esta parte de la presentación, porque el StreamYard de repente me hace lenta mi máquina, pero bueno. Una de las características que mejor tiene Visual Studio 2026, incluso si se fijan por acá, yo tengo la de Visual Studio Insiders Version, pero bueno, para propósitos de la presentación creo que es lo que vale. Entonces, lo que les decía, el inicio de Visual Studio es extremadamente mucho más rápido que 2022. Y era lo que les decía, si se fijan por aquí, ya me apareció la ventana de Visual Studio, y la verdad es que después de haberla estado utilizando un rato, se nota la diferencia de 2022. Yo creo que se lleva el 20% del tiempo de lo que se lleva 2022. Entonces, esa parte fue algo que le pusieron muchísimas ganas. La siguiente es, si se fijan, vamos a tener una nueva ventana de inicio. Ya no vamos a tener la tradicional. De repente fue una de las cosas que a mí me incomodó un poco más al principio, pero una vez que te adecuas a esta nueva ventana, la verdad es que es más, yo creo que es una de las cosas por las cuales es más rápido, es como más minimalista, tiene muchísimas menos cosas, entonces es muy fácil reconocer cómo es mucho más rápido el inicio, era lo que quería decir. Voy a crear rápido una consola para los siguientes pasos. Entonces, hasta el día de hoy hemos visto dos cosas que son diferentes. Una es, empieza mucho más rápido, y la segunda es que la ventana de inicio es más, es diferente, es minimalista. Entonces, por acá voy a poner un nuevo folder en mi carpeta de demo. Lo voy a decir, no es cuestión de programación lo que estás viendo, sino de Visual Studio. Entonces, vamos a crear el siguiente proyecto. Por supuesto, Visual Studio 2026 viene con soporte para
.NET 10. Ya estarán platicando mis compañeros que vienen a continuación qué es esta nueva versión y cuáles son las ventajas. Pero bueno, decir que Visual Studio viene con soporte para .NET 10 en su versión 10. Y como les decía, también viene con compatibilidad para las versiones de .NET anteriores. Si vas a estar trabajando con Net Framework, también necesitarías a la hora de instalar decirle que lo soporte. Bueno, por aquí le voy a decir que la cree mientras eso va pasando. Ok, sí. Vamos a hablar de otra nueva característica que nos permite hablar. Vamos a ver si no se tarda. Aquí es donde les digo que de repente el StreamYard me hace una mala jugada, pero no, parece ser que ahora sí está bien. Me lo puso en otra ventana. Déjenlo, traigo a la ventana donde vamos a estar trabajando. Perfecto. ¿Qué otra característica diferente viene? Una de ellas, y creo que es una de las que más me llamó la atención, es si nos vamos a las opciones de nuestro Visual Studio, vamos a tener una completa y gran diferencia a la que teníamos anteriormente, que es ya no la entrega en una manera de pantalla completa y con menús separados, en fin. Y una de las partes más interesantes, que creo que sí es una copia de Visual Studio Code, es la de que también estas configuraciones están soportadas o están la parte de atrás de ellos es el soporte de settings.json. Entonces aquí también podemos venir y modificar esas opciones que tenemos. Para ver eso voy a hacer algo interesante. Déjenme traer una máquina virtual que tengo por acá. Perfecto, déjenme la maximizo. Ok, aquí les estoy mostrando una comparativa de versión Visual Studio 2006. Déjenme, les pongo por acá. No me está funcionando el... Bueno. No quiero moverle mucho. Bueno. Listo. Ok. Del lado izquierdo tenemos el Visual Studio 2022 y de este lado tenemos el 2026. Si se fijan por acá en el Help, le digo About y nos muestra que es el 2022. Perfecto. Y por acá, si le digo el Help y le digo el About, nos está mostrando 2026. Perfecto. Quería enseñarles algunos de los pequeños detalles que también hacen interesante esta nueva versión. A algunos les gustó mucho, a algunos no les gustó tanto. A mí, la verdad, me gustó muchísimo. Si se fijan, el look and feel es completamente diferente. Los menús se ven un poco más diferenciales. Los iconos, a mi parecer, quedaron preciosos, quedaron un poco más minimalistas. Otra de las situaciones es, por ejemplo, si queríamos agregar nuevos iconos o nuevas características, era un espacio muy pequeño. Si se fijan por acá, en el 2026 ya nos pone los 3 puntos que son ya más comunes. En fin, otra de los cambios que hacen es los scroll bars. Se ven un poquito más bonitos. Si se fijan, en el 2026 estaban así todos cuadrados. Acá ya están redondeados y demás. La barra de información también presenta un tanto más de información y un poco más grande que lo anterior. Entonces también está interesante. ¿Qué otras cosas muestran? Una cosa muy importante hablando de inteligencia artificial. Si bien para Visual Studio 2022 el GitHub Copilot es una extensión, para el Visual Studio 2026 ya viene instalado o built-in, como se le llama, en el Visual Studio. Entonces, no necesitas instalarlo, no necesitas agregar la extensión, ya viene instalado como tal. Entonces, esa parte es interesante. Incluso si se fijan, el icono es un poco más pequeño para el GitHub Copilot. En fin. Esas son algunas de las diferencias que se ven más en el look and feel y por eso para mí era interesante traerlos para acá. Una cosa importantísima
respecto a la versión Community. Si se fijan, por acá les voy a decir yo que me diga qué versión es la que les estoy mostrando y por acá les estoy mostrando la Community. Una de las características nuevas que hay específicamente para Community es precisamente esta característica. Si estás en el mundo de unit test, esta parte del Code Coverage Result es algo que solamente estaban presentes en las versiones Professional y Enterprise, y ahora para la versión 2026 no lo incluyen para la versión de Community. Entonces es muy interesante también esa parte. Creo que son todas las cosas que les tengo que mostrar de la comparativa de 1 a 1. Déjenme quitar esta máquina virtual por acá y ahora sí voy a trabajar mi máquina local. Por ejemplo, regresando a esta de las características, otra de las cosas que hace que viene diferente y que es parte de las opciones es, por ejemplo, si yo busco por la palabra search, me va a encontrar aquí en esta sección que yo puedo Search Environment, ¿dónde está? Bueno, aquí lo tengo. Aquí yo puedo agregar que me haga una excepción a algunos tipos de proyectos, por ejemplo, algún tipo de documento. Por ejemplo, si yo tengo una extensión TMP, lo va a agregar. Y si por acá yo agrego un nuevo documento que se llama test file TMP y déjenme generar un lorem ipsum. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo puedo generar? El lorem ipsum. Bueno, voy a tener que... aquí está. Lorem ipsum generator. Y voy a utilizar este segundo. Voy a decir que lo copie. Perfecto. Y lo voy a pegar por acá. Pero solamente le voy a dar un par de formatos. Perfecto. Si yo, por ejemplo, busco por esta palabra tempor y le digo que utilice el Code Search, si se fijan, no me aparece. ¿Por qué? Porque yo tengo en las excepciones que no esté buscando en los .tmp. ¿Qué pasa si yo regreso? Déjenme incluso hacer... listo. Si yo le quito esta configuración, le digo que ahora sí, si yo busco por tempor, debería de aparecer aquí, no sé si las opciones, ya las removí. Control F, ya está. Si yo le digo que busque por tempor, ahora sí me lo está mostrando en el archivo TMP. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo podemos modificar las características o las opciones. Y esta en específico, que es de Visual Studio 2026, está interesante. Déjenme, le cambio bien el nombre, testfile.tmp. Perfecto. Entonces, bueno, ahí vemos. Otra característica muy interesante de Visual Studio 2026 es, si bien antes teníamos soporte para... ¿dónde están? Tools. Teníamos soporte para temas, ahora, pero solamente para Light y Dark, y por ahí creo que también había el Blue, algo así. Ahora, para Visual Studio 2026 traemos muchísimas otros templates que podemos utilizar. A mí personalmente me agrada, sí, me sigue gustando más el Dark, pero a mí personalmente me agrada el morado, por ejemplo. Otra cosa muy interesante también respecto a esto es que si nos vamos a temas, vamos a poder ir y decirle get more temas. Y aquí vamos a tener una serie de temas que han sido generados por la comunidad. Entonces ahí podemos empezar a utilizar temas. Esta sí creo que otra de las características que traen desde Visual Studio Code que ya se pueden implementar aquí. El siguiente, otra de las características que habíamos hablado y ya me estuvieron preguntando es el tema de las extensiones. Si nos vamos al manejo de extensiones,
creo que este manejo de extensiones diferente también en una pantalla a completa ya estaba desde Visual Studio 2022, pero bueno, también sigue siendo utilizada en Visual Studio 2026. Aquí sí vamos a empezar a ver que hay soporte en teoría y no han encontrado, ya se estuvo platicando en chats internos y demás. Aquí es donde se dice que hay soporte para todas las extensiones. En mi caso muy específico, yo necesito para mi proyecto esta extensión que es para generar reportes de Microsoft Reporting Services. Si se fijan, si yo me voy a ver la información de esta extensión, dice que es para Visual Studio 2022. Resulta específicamente esta versión, cuando la estábamos utilizando en Visual Studio 2017 y sale 2026, el desarrollador, en este caso Microsoft, pero bueno, el desarrollador tuvo que venir y generar una nueva versión completamente para tener compatibilidad con esta versión en especial. Cuando sale Visual Studio 2026, necesitan hacer unas pequeñas actualizaciones, pero muy pequeñas, y sobre todo porque en el hardcode decía para esta extensión solamente es para 2022. Entonces tuvieron que ir y moverle, ya no nomás es para 2022, sino 2022 más. No le tuvieron que mover a la funcionalidad nada, simplemente en el metadata para decir que era compatible. Y entonces, si se fijan, el septiembre 18 del 2025 lo cambian y dicen también es compatible para Visual Studio 2026. Esta fue una de las pocas extensiones que no, el día del release de las versiones iniciales, no de producción, sino las versiones iniciales, fue una de las extensiones que tuvo problema para poderse instalar. Y nuevamente fue porque el metadata decía que específicamente se podía correr en 2022 y solamente en 2022. Entonces simplemente modificaron ese metadata y ya la extensión se pudo seguir utilizando. Y como ven, yo la tengo instalada y puede seguir trabajando. Por acá, una de las que ya vienen instaladas en el Visual Studio también habla que es del 2022. También tiene compatibilidad para Visual Studio 2026. Entonces, sí, se dice, se trabaja, se dice desde Microsoft que las extensiones están soportadas en 2026. Si no es así, siempre vamos a tener la posibilidad de reportar un problema. Se ve demasiado chiquito. Bueno, por aquí, en este icono que tenemos, le podemos decir que reportar un problema. Y créanme, el equipo de Visual Studio lo está revisando constantemente este feedback que nosotros como usuarios damos. Crean, Microsoft o el equipo, al menos el equipo de Visual Studio, está muy abierto a recibir feedback sobre Visual Studio 2026. Anderson pregunta, creo que existe ese mismo problema con MP Task Runner. A mí esa no me sirve. No la he utilizado Anderson o Aderson. Si quieres, una vez que termine la presentación, me doy una vuelta y te invito a que les hagas el feedback a través de esta funcionalidad. Y si yo detecto ese problema, también créeme que yo también lo voy a hacer y voy a tratar de ponerlo en los chats y en las comunicaciones internas que tiene Microsoft por mi acceso como MVP. Con mucho gusto te ayudo con esa extensión. Addison, si me ayudas a enviarme la extensión que estás teniendo problemas, ya sea por Twitter o por cualquiera de mis redes, con mucho gusto le doy seguimiento. ¿Cómo vamos en tiempo, Daniel? Vamos bueno, bien. Perfecto. Un par de temas más que podemos empezar a trabajar o que puedo mostrar. De las características, y esta es una parte muy interesante, mostrarles dónde podemos encontrar esas características. Si nos vamos a la página de Release Notes, te lo pongo en el chat, Daniel, por favor.
por acá lo tienen ustedes, es otra vez en Learn, Visual Studio, Release 2026 y en la sección de Release Notes. En la sección de Release Note vienen las características que este Visual Studio trae específicamente. Vamos a revisar algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, esta de, bueno, la que les mencionaba, la de Code Coverage. No tengo abierto un proyecto que tenga unit test, pero bueno, ahí está. Vamos a hablar de esta, me parece muy interesante, pero para serles sinceros, no me funcionó. Entonces voy a tratar de hacerlo. Por supuesto, ya envié el feedback. Voy a tratar de reproducirlo y si no podemos, bueno, ahí está la información. Entonces, bueno, tenía yo este proyecto. Por aquí voy a crear una nueva interfase que se llame iMath. Perfecto. Ya me acordé de dónde lo tengo. Acá tengo el código para hacerlo mucho más rápido y no estarlo escribiendo. Vamos a decirle que me sustituya esto por esta interfase con estos dos métodos que se tienen que implementar en la interfase. Perfecto. Y además voy a crear una segunda clase donde voy a implementar esa interfase. Por acá le voy a decir iMath y le voy a decir, voy a copiar solamente este código, que es el de, si se fijan, tengo dos métodos que tengo que implementar, que es el de ceiling y el de floor. Y, por ejemplo, aquí es donde vamos a hacer lo de la característica que estábamos viendo. ¿Qué característica era? Era la de Adaptive Paste. Si yo copio este código que tengo por acá y le doy Shift Alt B, si era esa la característica, creo que sí, porque está así. Shift Alt B. En teoría, lo que debería hacer es pegar, y si se fijan por aquí está trabajando. A ver si se ve. Bueno, ahí está. Ya estaba trabajando. Bueno, y como les digo, no me está funcionando. Bueno, lo que termina haciendo es el Adaptive va y lee con las herramientas de GitHub y de inteligencia artificial, es que ya estoy repitiendo el mismo método que iMath necesita definir otro segundo método que es floor, y en teoría lo que debería hacer es venir y hacerme una sugerencia de cambiarle el nombre a este método y cambiar la funcionalidad como tal. Deja ver si lo puedo mostrar acá cómo queda. Vamos a ver. Por acá, si se fijan, deja que... Ahí lo está pegando. Ahí está. Perfecto. Y aquí lo que está haciendo el paste inteligente, no recuerdo cómo es, está haciendo los cambios o sugiriendo los cambios de acuerdo a ese esquema que les había decidido. El iMath define dos métodos que se tienen que implementar. Ya implementamos el ceiling, no se ha implementado todavía el floor. Entonces todo eso lo lee la inteligencia artificial y detecta que lo que el usuario quiere es hacer esto. Entonces está muy interesante. Yo, como les pude enseñar, no lo pude reproducir. Entonces ahí va un feedback que voy a mostrar. Pero sí lo quería mencionar por ahí. ¿Qué otras cosas? Vamos. Vamos a ver qué otras cosas tengo por acá. Mi code action of... Sí. Ok. ¿Qué otras cosas tenemos? Por ejemplo, en el menú contextual tenemos la opción de Code Options y aquí le podemos decir que nos explique déjenme hacer una cosa. Este sí lo teníamos antes. Ya. Es Implement Interface y solamente le voy a decir que
me deje una excepción. Perfecto. Aquí, si yo le digo que vaya al Copilot Options como menú contextual y le digo que me lo explique, va a abrir el Copilot Chat y va a hacer un análisis de mi aplicación y me la va a explicar. Entonces, también tenemos lo de el menú contextual para lo que le llaman Code Actions at Your Fingerprints, ¿no? Que está ahí cerca. No voy a ver todas estas características, algunas son un tanto complejas, pero bueno, ahí está la lista. Otra de las que quería ver es el Copilot UR Context, esta que tenemos por acá. A ver si ya terminó mi Copilot por acá. Ahí está, me da la explicación de lo que sea. Otra de las que tenemos es que el Copilot ya tiene un contexto si es que le pasamos un URL. Entonces, por acá tengo yo ayúdame a escribir un readme.mdl file siguiendo estas buenas prácticas. ¿Cuáles buenas prácticas? Pues bueno, hay un documento en internet que si yo pongo el URL aquí, es un documento de GitHub donde habla de las buenas prácticas para crear MDs, en fin. Yo le estoy pasando un URL, entonces ese va a ser el contexto de mi Copilot. Si yo le pongo que lo ejecute, va a ir y leer esa información que tenemos en el URL y va a generar un README. ¿Cómo lo va a generar? Siguiendo las instrucciones que tenemos en ese URL. Entonces, también ya tenemos acceso a ponerle contexto a GitHub Copilot con URLs. Otra de las cosas que vienen interesantes es, por ejemplo, si yo me voy acá al program.cs y le pongo de código, creo que ese sí. Aquí está, sí lo tenía. Le voy a poner este código que venga y en una variable de string vaya y lea lo que tengo en ese archivo que había generado, recuerdan el test file, y vamos a ponerle, por ejemplo, un breakpoint aquí, le digo que ejecute la aplicación y si no debe de tardar, se está ejecutando la aplicación, perfecto. Si yo le digo que dé un paso más, ya sé que me faltó. En mi solución le tengo que decir que el test map en las propiedades copie ese archivo, vamos a decir que siempre para no tener problemas. Ya. Esto es cuestión de lenguaje y de cómo están los proyectos, no tanto de Visual Studio, por eso no me fui a detalle, pero bueno, ahorita debe de aparecer y ya, cuestión de segundos, vamos a llegar aquí y por ejemplo, si yo aquí voy y le pongo View, me apareció una ventana por acá. Y aquí, una de las características nuevas de Visual Studio es que ya vamos a poder hacer un control, ¿qué era? Control, ¿cuál era la búsqueda? Perdón, se me olvidó search, aquí está. Si yo, control F, pues sí, era control F, bueno. Si yo aquí le digo control F, me va a permitir buscar información, perfecto, en esa variable. Entonces, si se fijan, ya puedo hacer búsquedas en mi Text Visualizer, que es en mi tiempo de ejecución. Si se fijan por acá en control y nos muestra. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quiero ver abajo de esta ventanita que nos está poniendo? Si yo dejo presionada el botón de control, lo va a hacer como fantasmita y voy a ver que, por ejemplo, aquí tengo una segunda instancia de eso que estoy buscando. Entonces, bueno,
Otra característica más de Visual Studio 2026, hacer búsquedas por texto en el Text Visualizer cuando estamos debugueando. Creo que por ahora, creo que por ahí lo voy dejando. No sé, Daniel, cómo ande de tiempo. Tengo una característica más, pero creo que ya estoy en tiempo. Lo que sí les voy a decir es que vengan por acá al Release Note de Visual Studio y vean todas las características que están proveyendo con esta versión. Otra de las cosas que quería terminar por recomendarles es que se animen con el canal de Insiders, bájenlo, trabajenlo, den feedback. Este es un nuevo esquema que el equipo de Visual Studio está utilizando. Ya no se llaman versiones beta, ya no se llaman versiones preview, ya se llaman versiones Insider. Creo que se acomoda un poco a lo que se venía usando en Windows con las versiones Insiders, como si se fijan por acá. También yo en mi Windows también está el Windows Insider Program. Entonces volvemos a lo mismo. Microsoft trata de equiparar o de hacer Visual Studio como un producto más de Microsoft, siguiendo estos formas de trabajar de Microsoft. Una de ellas es sacar el release de Visual Studio cada año, así como .NET, y la siguiente es la versión de Insiders, como lo han venido haciendo con Visual Studio Code y con Windows y con la plataforma de Office. Todos se llaman Insiders. Ahora Visual Studio también se monta en esta ola. Con eso llego al final de mi presentación. Espero les haya servido. Muy interesante comenzar a utilizar Visual Studio 2026. Yo lo recomiendo ampliamente. Nuevamente, en mi máquina solamente tengo Visual Studio 2026. Ya no tengo ningún problema de proyectos que venía trabajando, incluso del de Visual Studio 2017. Ya los puedo trabajar con Visual Studio 2026. Entonces, esa sería mi recomendación completamente. Excelente, Jorge. Y de hecho confirmo también, o sea, la evolución de Visual Studio en ese contexto ha sido buenísima en cuanto a performance. La rapidez creo que fue una de las sorpresas iniciales de, vaya, ya está aquí. Muy similar a lo ligero que es Visual Studio Code también, ¿no? Entonces. Sí, definitivamente para mí esa es una regla de oro, una moneda de oro la que nos están ofreciendo con Visual Studio. A mí, cuando de repente he tenido que bajar 2022 por algún chequeo, no tanto por usarlo, sino por checar o algo por el estilo, se me hace eterno cuando empieza. Eterno, digo, no manches, ¿cuánto tiempo? Ahí es cuando dice uno, la vida es eso que pasa cuando está esperando que se abra el Visual Studio 2022. Que de todas maneras tiene un soporte bastante extendido hasta 2032. Entonces, sí, claro. Sí, según lo que se necesita. Pero de todas maneras también confirmo esa parte de, me pasaba mucho de que me tocó esperar varios meses hasta que extensiones externas estén compatibles totalmente, pero con Visual Studio 2026 como que fue directamente la integración. Y ya está compatible precisamente por versiones anteriores que ya funcionan. Y de primera mano, se los juro, esa compatibilidad de esa extensión que yo les mostré fue un feedback que yo hice y está ahí el documento y al final dice ya está liberado y fue una cuestión de una semana, algo así, para que lo hicieran. Literal, de primera mano fui yo el que dio el feedback para esa extensión. Dato curioso. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque es una extensión que utilizamos mucho aquí en el trabajo, entonces era importante para nosotros, para yo promover la nueva versión dentro de mi compañía, necesitaba que estuviera cubierto eso y la verdad es que lo atacaron perfectamente y el día de hoy yo ya puedo sugerir en mi trabajo que se utilice 2026. Tal cual. Algo similar también me había pasado con plataformas como Sidecore, por ejemplo, que son CMS y tienen normalmente extensiones dentro de Visual Studio para, pues, el entorno de desarrollo, ¿no? Entonces,
increíble como ya directamente se pueden utilizar con esa integración de retrocompatibilidad. Entonces, Correcto. ajá, súper. Jorge, muchas gracias una vez más. Daniel, muchas gracias a ti por la invitación. Siempre muy contento de participar en tu gran comunidad, de considerarte un buen amigo y te veo en el Summit. Sí, nos vemos pronto en otras iniciativas y Daniel, recordarles, el día de ayer te tuvimos en Bit Latino, la gente que, ahorita te paso el link, la gente que no conoce, estamos teniendo un proyecto junto con Héctor, que ya vendrá a continuación, donde conocemos a la gente detrás del código, conocemos a la persona más que al técnico. Y el día de ayer te tuvimos, Daniel, estuvimos muy contentos de tenerte. El día de hoy liberamos el podcast, entonces estén atentos. Ahorita te paso el link, no lo tengo en la mano, ahorita te paso el link para que me ayudes a compartirlo y se suscriban y conozcan un poco más de ti. Fue un muy bonito espacio, gracias. Y solo para que la gente sepa, ¿con qué usuario se puede conseguir el podcast? Bit Latino Podcast, ahorita te lo paso. Ese creo que sí lo voy a poder poner por acá. Bit Latino Podcast. Y estamos en todas las plataformas de podcast. En YouTube, en Apple, en Amazon, en esta otra que ya se me olvida el nombre de la plataforma de música. Como yo uso YouTube. 24 horas después enterándome que ahora el podcast está en todas las plataformas. Yo creí que solo estaba en YouTube. No, está en todas las plataformas de podcast. Es un podcast que grabamos en vivo, pero a final de cuentas es un podcast. Y muy bonita iniciativa. Felicitaciones por eso. Muchas gracias. Bueno, ahí está la invitación. Nos buscan y les agradecemos se inscriban y estén dando retroalimentación sobre el proyecto. Súper. Muchas gracias. Y también felices fiestas desde ya. Sí, es cierto. Felices fiestas. Espero que tengan un bonito fin de año y estamos por ahí contribuyendo. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Gracias a ti por el espacio, por las novedades, las actualizaciones y por compartir con la comunidad. Gracias y nos vemos pronto.